Hoy nos enfrentamos a una de esas ideas que, bueno, te obligan a detenerte y releer la frase 2 veces. Desde luego, los materiales que nos han llegado plantean algo muy audaz, que nuestra conciencia no es algo confinado a nuestro cráneo, sino que podría estar conectada con la estructura misma del universo. ¿Suena a ciencia ficción? Sí. Totalmente. Pero lo fascinante es que detrás hay teorías y experimentos científicos muy serios. Es que estamos en una de las fronteras más estimulantes de la ciencia, donde la física, la neurociencia y la biología se encuentran para intentar responder a la pregunta más difícil de todas: ¿qué es la conciencia? Claro. La explicación tradicional de que es simplemente lo que hacen las neuronas, pues deja a mucha gente, incluidos muchos científicos, con una sensación de que falta algo fundamental. Totalmente. Parece que estamos ante un misterio en dos partes. Por un lado, es posible que nuestro cerebro, que al final es un órgano biológico, cálido, húmedo, pueda albergar el mundo de la física cuántica. Que es un mundo frágil, delicado. Exacto. Y por otro, si la respuesta fuera que sí, ¿qué nos dice eso sobre nuestro lugar en el cosmos? Nuestra misión hoy es seguir esas pistas que nos dejan las teorías para ver si, bueno, sorprendentemente acaban conectando. Pues es un viaje que nos va a llevar de lo infinitamente pequeño, dentro de nuestras propias células, a la escala del universo entero. Y el punto de partida, según las fuentes, es una teoría que lleva décadas generando tanto fascinación como escepticismo. Hablemos de ella. Los artículos la sitúan en los años 90, con un nombre que impone bastante: la teoría de la reducción objetiva orquestada, o ORCH-OR para abreviar. Eso es, ORCH-OR. Y detrás hay dos nombres de peso: Sir Roger Penrose, Premio Nobel de Física, y Stuart Hameroff, un anestesista. Una pareja curiosa, pero muy lógica si lo piensas. Penrose, como físico matemático, aborda el problema desde la física fundamental. Se pregunta qué tipo de proceso físico podría dar lugar a la experiencia subjetiva, que no encaja del todo en la física clásica. Y Hameroff, por su parte, se enfrenta al misterio desde el otro lado. Su trabajo consiste en apagar y encender la conciencia a diario con anestésicos, y sabe que actúan a un nivel molecular muy profundo. Entiendo la conexión. Su teoría, si no me equivoco, propone algo radical: que la clave de la conciencia no está en la comunicación entre las neuronas, en la sinapsis, no. Sino en un proceso que ocurre dentro de ellas. Se fijaron en unas estructuras llamadas microtúbulos, pero yo siempre había pensado que eran solo como el andamio de la célula, su esqueleto. ¿Qué vieron ellos ahí? Vieron un candidato perfecto para un ordenador cuántico biológico. Los microtúbulos no son simples vigas. Su estructura es un patrón geométrico increíblemente regular, casi como un cristal. ¡Ah! Están formados por proteínas que pueden cambiar de forma. Y Penrose y Hameroff propusieron que estas proteínas podían funcionar como bits, pero no como los bits clásicos de 0 o 1. Serían qubits. Exacto, qubits, capaces de existir en una superposición de ambos estados a la vez, gracias a la mecánica cuántica. Ah, la famosa superposición cuántica. Estar en varios estados al mismo tiempo. Y supongo que aquí también entra en juego el entrelazamiento, esa acción fantasmal a distancia de Einstein. Precisamente. La idea es que dentro de la red de microtúbulos de nuestro cerebro se forman complejos estados de coherencia cuántica, donde miles de millones de estas proteínas actúan como una sola onda cuántica. Y el momento del colapso de esa onda, ¿El momento en que se decide por un estado? eso es, ese momento, según ellos, correspondería a un instante de experiencia consciente. Vale, la idea es potente, pero aquí me surge la objeción que, según los artículos, casi entierra la teoría durante 20 años. La grandecí. Todo lo que sabemos del mundo cuántico es que es increíblemente delicado. Los ordenadores cuánticos necesitan temperaturas cercanas al cero absoluto, un aislamiento extremo. ¿Cómo puede algo así sobrevivir en un cerebro? Es un entorno cálido, húmedo y terriblemente ruidoso, ¿no? Parece una contradicción insalvable. Y esa fue, y para muchos sigue siendo, la barrera principal. El problema se llama decoherencia. En teoría, cualquier estado cuántico en el cerebro debería desvanecerse en una fracción de segundo infinitesimal. Mucho antes de ser útil para pensar o para nada. Exacto. Durante mucho tiempo esa objeción parecía definitiva.
La idea era brillante, pero físicamente implausible. ¿Y qué cambió? ¿Qué hizo que la gente volviera a tomarla en serio? Pues el cambio vino de un campo que no tenía nada que ver, en principio, la botánica. Los científicos que estudiaban la fotosíntesis se toparon con un misterio. ¿La fotosíntesis? La fotosíntesis. Cuando la luz del sol golpea a una hoja, la energía de ese fotón tiene que llegar de la forma más eficiente posible a un centro de reacción molecular para ser almacenada. Vale. Pero la célula de la planta es un entorno abarrotado, caótico. Si la energía probara un camino al azar y luego otro, se perdería la mayor parte. Pero la fotosíntesis es asombrosamente eficiente. ¿Y cómo lo consigue? Usando la superposición cuántica. Se descubrió que la energía, en forma de una cuasipartícula llamada excitón, no elige un camino. ¿No? No, explora todos los caminos posibles a la vez, simultáneamente. Es un cálculo cuántico que le permite identificar al instante la ruta óptima. Un momento. ¿Me estás diciendo que una simple planta a temperatura ambiente está realizando cálculos cuánticos complejos para poder comer? Eso es exactamente lo que la biología cuántica descubrió. Y fue una revelación. Lo cambió todo. Demostró que la vida no solo puede soportar efectos cuánticos, sino que ha evolucionado para protegerlos y usarlos a su favor en entornos cálidos y húmedos. Claro. La pregunta de repente ya no era ¿es posible que haya procesos cuánticos en la biología? La respuesta era un sí rotundo. Claro, la nueva pregunta pasó a ser, si una planta puede hacer esto para optimizar la energía, ¿qué no podría estar haciendo el cerebro humano? La puerta que parecía cerrada para la teoría de Orch-OR se abrió de par en par. Precisamente, le dio una nueva base empírica. El desafío ahora era buscar pruebas de que el cerebro no solo podría ser un buen entorno cuántico, sino que de hecho lo es. Y ahí entran los experimentos más recientes. Sí, el trabajo del equipo de Jack Tuszynski en la Universidad de Alberta. Si la vida ha aprendido a proteger la coherencia cuántica y los microtúbulos son el lugar candidato, pues el siguiente paso es ponerlos a prueba. ¿Qué hicieron exactamente? Hicieron varias cosas, pero 2 experimentos son especialmente reveladores. En el primero, compararon directamente los microtúbulos con las estructuras de la fotosíntesis. Ah, cara a cara. Eso es. Enviaron un fotón a través de una molécula de clorofila y midieron cuán coherente era la transferencia de energía. Luego hicieron lo mismo con un microtúbulo extraído de una neurona. Y la conclusión fue que los microtúbulos eran, como mínimo, igual de buenos. O incluso un poco mejores, ¿no? Eso es. Pero el segundo experimento fue el que arrojó el resultado más sorprendente. Se centraron en el triptófano. Un aminoácido, ¿verdad? Sí, presente en los microtúbulos y que es fluorescente. Lo estimularon con pulsos de luz ultravioleta para crear esas excitaciones cuánticas, esos excitones de los que hablábamos. La pregunta clave era, ¿cuánto tiempo durarían antes de que el ruido los destruyera? Exacto. Y aquí es donde los números se vuelven locos. Las fuentes hablan de duraciones que van desde nanosegundos hasta segundos. En el mundo cuántico, un segundo es una auténtica eternidad. Es un tiempo extraordinariamente largo. Y aquí es donde la teoría pasa de ser pura especulación a algo que se puede medir y correlacionar con nuestra experiencia. Hay que ser cautos, claro. Por supuesto. Que pueda durar segundos no significa que siempre lo hagan y que sea la base de la conciencia. Pero por primera vez no es físicamente imposible. Y lo más fascinante es la escala de tiempo. El propio Tuszynski lo señala. Esa duración, de décimas de segundo a segundos, es el tiempo de respuesta humano a un estímulo. Es el tiempo que tardamos en percibir algo, procesarlo y reaccionar. Justo. Entiendo. Si estos estados cuánticos duran lo suficiente como para solaparse con la escala de tiempo de nuestros pensamientos, entonces podrían ser el sustrato físico de la conciencia. El mecanismo que da estabilidad y continuidad a nuestra percepción. De repente, el cerebro ya no parece un lugar hostil para la cuántica, sino un santuario diseñado para protegerla. Esa es la idea que está ganando fuerza. Un resonador cuántico biológico. De acuerdo. Es una idea alucinante. Aceptemos por un momento que tenemos un mecanismo cuántico plausible funcionando en nuestras neuronas. Pero eso sigue siendo un fenómeno localizado dentro de mi cabeza, ¿no? Sí. La promesa inicial, la afirmación del artículo, era que la conciencia conecta con todo el universo. Eso suena a un salto de gigante.
¿Hay algún modelo físico que siquiera contemple esa posibilidad? Lo hay, pero para entenderlo tenemos que cambiar de escala por completo. Hay que salir del cerebro y mirar la arquitectura del cosmos. Y curiosamente, la pista más intrigante viene de un campo que nadie esperaría: el pronóstico del tiempo, la meteorología. ¿Qué tiene que ver el tiempo que hará mañana con la conciencia universal? La conexión es un físico de Oxford llamado Timothy Palmer, experto en la teoría del caos. Su punto de partida es radical: que las leyes de la física no son lo más fundamental. Lo más fundamental es la geometría. Vale. Propone que el universo evoluciona dentro de un espacio de posibilidades con una forma geométrica muy particular, una estructura fractal. Un fractal, como un copo de nieve o la costa de un país, donde el mismo patrón se repite a diferentes escalas. Justo. Y lo que fascina a Palmer es que este tipo de geometría aparece en todas partes en la naturaleza. Su pregunta es, ¿y si no es una coincidencia? ¿Y si las propias leyes de la física son el resultado de una geometría subyacente? Para explicarlo recurre a un meteorólogo de los 60, Edward Lorenz, y su famoso efecto mariposa. El del aleteo de una mariposa en Brasil que puede provocar un tornado en Texas. Pequeños cambios, grandes consecuencias. Esa es la idea popular, sí, pero lo que Lorenz descubrió es aún más profundo. Intentando modelar el clima, se dio cuenta de que el sistema era impredecible, pero al representar gráficamente las soluciones, vio algo asombroso. ¿El qué? Aunque las trayectorias del clima eran caóticas y nunca se repetían, todas estaban confinadas a un patrón muy específico, una especie de figura con forma de 8 o de mariposa. A esto lo llamó un atractor extraño. Es como un orden oculto dentro del caos. El sistema es libre de moverse, pero solo dentro de unas fronteras invisibles. Exacto. Y aquí viene la propuesta de Palmer, que es vertiginosa. ¿Y si nuestro universo, con toda su historia, es solo una de esas trayectorias dentro de un atractor extraño cósmico inmensamente más complejo? O sea, Nosotros solo vemos nuestra línea, nuestra realidad, pero en realidad formamos parte de un patrón geométrico mucho mayor, un espacio que contiene todas las realidades posibles. es difícil de visualizar. ¿Y dónde encaja la conciencia en este mapa cósmico? Aquí es donde Palmer se vuelve más especulativo. Plantea que nuestra experiencia de la conciencia, y sobre todo del libre albedrío, podría ser una manifestación de esta estructura. ¿Cómo? Quizás, de alguna manera, nuestro cerebro cuántico es capaz de acceder o resonar no solo con nuestra trayectoria, nuestro universo, sino con la información de las trayectorias cercanas, de los universos paralelos que coexisten en ese atractor. Nuestra conciencia sería la percepción de ese espacio de posibilidades, como si nuestro cerebro, al operar cuánticamente, pudiera sentir los otros caminos posibles, y el acto de elegir sería en realidad seleccionar una de esas trayectorias. Esa es la hipótesis que el artículo cita textualmente. La conciencia evolucionó en subconjuntos fractales muy especiales de todos los estados concebibles en el espacio de estados. O sea que para entender la conciencia no basta con mirar el cerebro. Hay que mirar la geometría holística del universo. La conciencia no sería algo en el universo, sería una propiedad de la estructura del universo, de ese atractor. Vale, si juntamos todas las piezas, el panorama es increíble. Por un lado, la teoría de Orch-OAR, revitalizada por la biología cuántica, nos da un posible mecanismo, el cerebro como un ordenador cuántico. El hardware, por así decirlo, que podría estar instalado en nuestras neuronas. Y por otro lado, la teoría de Palmer nos da una posible arquitectura cósmica en la que ese hardware tendría sentido. Sugiere que el cerebro no es solo un ordenador cuántico, sino que evolucionó para ser una antena. Para sintonizar con la geometría fractal fundamental de la realidad misma. Es una manera muy potente de conectarlo. Una teoría proporciona al motor y la otra la carretera por la que podría circular. Es importante subrayar que, como bien señalan las fuentes, esto no nos dice que es la experiencia subjetiva, el rojo del rojo. Pero cambia radicalmente la pregunta. Ya no buscamos la conciencia en un trozo de materia, sino en la estructura informacional y geométrica que gobierna esa materia. Exacto. Un cambio de paradigma total. Y aunque sea especulativo, es un marco de pensamiento fascinante. Me deja pensando en esa imagen del atractor de Lorenz. Un sistema caótico, con infinitas trayectorias posibles, todas únicas. Pero que vistas en conjunto dibujan un patrón coherente, unificado y hermoso.
Exacto. Y si la idea de Palmer tiene algo de cierto, si nuestro universo es solo una línea dentro de un atractor cósmico, esto nos deja con una idea final bastante provocadora. ¿Podrían nuestras conciencias individuales, que experimentamos como algo tan personal, privado y separado, ser simplemente distintas trayectorias dentro de ese mismo y único atractor extraño universal? Quizás somos, en el fondo, puntos diferentes moviéndose sobre el mismo patrón subyacente, hilos de una misma estructura de conciencia cósmica que, por estar inmersos en ella, somos incapaces de ver en su totalidad.